personas que están aquí presentes, si no todas, van a rendir esta materia el día viernes. Entonces, como es imposible realizar el repaso de una materia anual en unos pocos minutos, ¿no? Entonces, y suponiendo con lo que dije antes, que ya han empezado a estudiar, bueno, vamos a proceder con las preguntas que ustedes tengan referidas a cualquier cosa, a los contenidos, a los bibliográficos, a los temas, a la forma del examen, a lo que ustedes deseen preguntar sin problemas. Así que empecemos por ahí. Por supuesto, cuando algún compañero o compañera hace alguna pregunta, también la respuesta que yo les voy a dar les puede servir a las personas que a lo mejor no tenían pensado o planificado tocar tal o cual tema, pero bueno, entonces ahí estamos trabajando de esa forma, a eso les refería. Así que bueno, empecemos, vamos. Preguntas, pregunten lo que quieran, como quieran, cuando quieran, no, porque ahora, después no se puede. Así que adelante, los escucho, las escucho. Hola, profe, buen día. Yo tenía una duda sobre el texto de Mafia. Sí. Quería que me expliques, básicamente, ¿qué es la subversión semiótica? Cuando se dice eso, ¿a qué se refiere? La subversión semiótica. Primera cuestión, no es el asunto más relevante del texto. Segunda cuestión, subversión semiótica. ¿Vos sabés lo que es la semiótica, Brisa? ¿Te ocupaste en buscar más o menos qué quiere decir eso? Sí, como que busqué, pero no me quedó muy claro qué digamos. Bueno. Y, o sea, te lo pregunto porque me lo tomaron en el primer parcial, o sea, fue pregunta de parcial y no la supe responder. Entonces, ¿Qué te preguntaron? ¿Qué es la subversión semiótica del sujeto? ¿A qué es el título el subtítulo del artículo? Claro, ¿a qué hace referencia o a qué entendemos con subversión semiótica sería? Bueno, hay dos palabras ahí que no son muy frecuentes: subversión y semiótica. La semiótica es, definido académicamente, la ciencia general de los signos. Así se define, no sé cómo lo recuerdo tan puntualmente, ¿no? La ciencia general de los signos, eso es la semiótica. ¿Qué son los signos? Los signos son lo que representa a otra cosa. Un signo es aquello que representa a otra cosa. Te voy a hacer una explicación un poco general, vos decime si me voy muy por las ramas o si algo no entendés de lo que digo. ¿Me escuchás, Brisa? ¿Me está escuchando? Sí. Bueno, entonces, semiótica está relacionada, es una disciplina que se ocupa de los signos. ¿Qué es un signo? Un signo es lo que representa otra cosa. Por ejemplo, no sé, justo ahora el ejemplo, un signo natural. Un trueno y un relámpago son el signo de la lluvia. Cuando vos ves humo a lo lejos, el humo es signo del fuego. Esos son signos de la naturaleza. A lo que nosotros apuntamos, obviamente, en esta carrera es no a los signos de la naturaleza, sino más bien a los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son las palabras. Entonces, esta autora se está refiriendo, obviamente, a la forma en la que aparece la condición femenina en los discursos, en las palabras. A eso se refiere. En los textos, aún podríamos decir eso más. Y la palabra subversión, al mismo tiempo,
significa literalmente dar vuelta a lo establecido. Pretender o lograr dar vuelta lo que está consagrado como instituido, como establecido. Entonces, la subversión semiótica se hace referencia a cómo la condición femenina ha intentado y en muchos casos ha logrado aparecer de una manera subversiva, cuestionando las formas tradicionales o las formas en las que durante muchísimo tiempo, largos siglos, las mujeres aparecían en la cuestión, en lo que hace esta materia principalmente, en la cuestión vinculada a la ciencia, a los conocimientos científicos, a los logros científicos, al papel o la función que las mujeres tienen en la ciencia, etc. Eso es más o menos lo que explica el título al que vos hacías referencia. ¿Entendiste? Perfecto, gracias. Sí. ¿Entendiste algo? Porque estamos acá para que ustedes, por lo menos esa es mi intención, ¿no? Intenten comprender quizá un poco mejor algunas cosas. Está bien igual la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen por qué saberlo, ¿no? Y debería haberse explicado en las, o hecho mención al menos en las clases prácticas. ¿Entendiste ahora más o menos algo? Por lo menos. Sí, me quedó claro, gracias. Buenísimo. Bien, continuemos. Hola, profe, buen día. ¿Sí? Tengo una duda sobre la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias de las que habla Sousa Santos. Sí, ¿qué duda tenés? No las termino de cerrar, no las termino de entender. Las leí un par de veces, sé que se interesa más por la sociología de las ausencias, pero no lo termino de terminar de entender. Bueno, esta expresión sociología de las ausencias hace referencia directa a las experiencias y los saberes y las prácticas de resistencia vinculadas a las epistemologías del sur. ¿Qué son las epistemologías del sur? Son o pretenden ser esas formas de pensamiento que tienden a rescatar precisamente, a sacar del olvido, a sacar de la destrucción a las que han sido sometidas por estas epistemologías del norte, que se presentan como las únicas válidas, como el único conocimiento válido. Digamos, el planteo general de Sousa Santos es ¿no? Hay unas epistemologías, es decir, ¿qué sentido tiene aquí la palabra epistemología en este autor? Aquí este autor se refiere a el saber legítimo. Las epistemologías del norte plantean unas formas de conocimiento que se postulan, se autopostulan, y tienden a imponerse globalmente como las únicas formas válidas de conocimiento. Son los conocimientos generados en el norte no necesariamente geográfico, pero mayoritariamente geográfico, en los países centrales de Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, lo que se conoce habitualmente como Occidente, no Japón, por cierto. Estas epistemologías del norte, entonces, tienen esa forma de presentarse como las únicas legítimas, las únicas válidas, y lo que señala este autor es que es necesario entonces realizar o tratar de llevar adelante una sociología de las ausencias de que precisamente de esos conocimientos olvidados, oprimidos, reprimidos, por no condecir, por no mostrarse congruentes, coincidentes,
con esos saberes impuestos por las epistemologías del norte. De manera tal que esta sociología entonces de las ausencias tendrá por función, por misión, por objetivo en todo caso, recuperar, rescatar, poner a la luz estos saberes ocultos, oprimidos, considerados no válidos, considerados inservibles, siempre de acuerdo a los parámetros establecidos por las epistemologías dominantes. Explicación súper sintética también. Julieta, ¿me escuchaste? Sí, se entendió perfecto. Gracias. Bueno, no sé si tanto como perfecto, pero bueno. Bueno, pero mejor a lo que tenía antes, que lo leía y no lo entendía. Claro, bueno, lo mismo para la pregunta anterior, la que hizo Brisa, la que está haciendo, como que está en el cuadradito al lado, Julieta. Estas explicaciones que son sintéticas, porque no pueden no serlo por el tiempo que disponemos, sirven para releer los textos. Entonces vos con esta explicación vas y relees esa parte teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir, y seguramente ahí se te abrirán unas puertas, unas ideas que te permitan comprender un poco mejor el texto en cuestión. Lo mismo para la pregunta anterior. Eso, quiero decir, esta explicación no exime, no te excluye de volver al texto. Entonces vos volvés al texto con estas 3 o 4 ideas que yo transmití recién, y ahí muy probablemente comprendas mejor eso que te dificultaba un poco precisamente la comprensión. Seguimos. Yo tengo una duda, en realidad más en relación de cómo o qué rescatar en realidad el texto de Freud. Bueno, siempre es útil, y nosotros en este sentido quizás suene un poco presuntuoso lo que voy a decir, pero somos una cátedra muy organizada. Organizada en el sentido de que nosotros vamos recorriendo, obviamente, la unidad 1 hasta la 4, son las 4 unidades, texto por texto, ¿no? En el mismo orden en el que aparece en el programa. Esto es así en el 90% de las veces. Al mismo tiempo que llevamos adelante esa lectura ordenada, también llevamos adelante el recorrido propuesto por el temario. Ustedes, si ven el programa, notarán fácilmente que hay 4 unidades y cada unidad tiene temario y bibliografía. En algunos casos, específicamente en la primera unidad, el temario no es necesariamente el mismo o no alude de forma directa a la bibliografía por algunas cuestiones que se trata de una unidad introductoria. Pero más o menos sí. En el resto de las unidades esto es puntualmente así. Cada tema está referido a un autor específico que se trabaja en los textos y nosotros los trabajamos en los teóricos. Entonces, en la unidad Luz que vos me preguntás, Freud está ubicado en el 4º lugar, ¿no? Se trata de 4 concepciones en la unidad número 2, 4 concepciones muy diferentes a propósito de la psicología. Están allí Aristóteles, en primer lugar, y su concepción naturalista del alma. Está allí Descartes y su concepción a propósito de la importancia de la razón y, bueno, otra serie de cuestiones en las que no me voy a detener. La razón cartesiana. Está allí la razón, me tengo que detener, ¿no? Pues si no me quedo a medias. La razón vinculada a la subjetividad. Y está allí también Augusto Comte con esa manifiesta imposibilidad de constituir una psicología objetiva como señala el temario. Y por último está, ahí vamos a la pregunta, Freud.
El texto de Freud es un texto de los muchos que escribió para difundir, para divulgar las principales ideas psicoanalíticas. Lo importante entonces en este texto y en relación al temario, que no tengo aquí en el programa, pero bueno, el programa dice una revolución, ¿alguien tiene el programa por ahí? Una revolución en las ideas psicológicas, o una revolución en todo caso, la revolución freudiana. ¿Qué significa esto de la revolución freudiana? Plantear, simple, lo digo súper brevemente, plantear una, como creo que ya, a pesar de que la mayoría de ustedes recién ha cursado el primer año, ya pueden decir que Freud, lo han estudiado en otras materias, que Freud plantea efectivamente una verdadera revolución, una genuina revolución en el campo de las ideas psicológicas, puesto que plantea la vida psíquica de los individuos humanos de una manera sustancialmente diferente a las formas anteriores, específicamente a las formas existentes, de una manera súper general lo digo, en el siglo XIX. ¿Cuáles son estas formas predominantes en el siglo XIX de concebir el psiquismo humano, por lo menos para los incipientes psicólogos, que no eran psicólogos porque, bueno, ustedes deben saber que no había formación específica para psicólogos? ¿Quiénes eran los psicólogos? Eran filósofos, médicos, escritores en general, etc. No había alguien que se dedicara específicamente o que tuviera una formación específica de psicólogo. Las concepciones, vuelvo a lo que acabo de decir, las concepciones tradicionales a propósito del psiquismo humano durante el siglo XIX postulan la identificación de la psicología con la psicología de la conciencia. Recordemos, entre paréntesis, que el conductismo aún no había aparecido. La psicología de la conciencia, el objeto de la psicología, a través de diversos procedimientos, el objeto de conocimiento de la psicología al que se llega a través de diversos procedimientos, es la conciencia. A eso se refiere Comte con su imposibilidad de una psicología objetiva, científica, puesto que el observador y el observado coinciden. Pero vamos al texto de Freud. El texto es, como ya les dije hace un minuto, un texto de divulgación en el cual se plantean las principales ideas del psicoanálisis. Es decir, las ideas, y esta quizá es la más revolucionaria y de la que dependen todas las demás, es la idea de que la conciencia es simplemente una parte de la vida psíquica de los seres humanos, y que lo que ocurre en la conciencia está determinado por una dimensión que sigue siendo parte, que es parte fundamental de el aparato psíquico humano, que es esta dimensión inconsciente. Esa es la idea fundamental. Después el autor, Freud, revisa algunos conceptos fundamentales del psicoanálisis, como son los conceptos de la sexualidad como elemento estructurante en la configuración de este aparato psíquico, cómo son las fuerzas libidinales, que también resultan de sustancial importancia en la vida psíquica, etc., ¿no? Bueno, todo lo que está ahí. Pero la idea central de este texto es esta: la revolución producida por Freud al postular, no solamente postular de forma teórica, sino también demostrar en su extraordinaria obra la existencia de esta dimensión inconsciente que determina lo que sucede en la conciencia. Ahí estamos, eso es lo más importante. Continuamos, si les parece.
Vamos, adelante. Profe, Sí, ya otra consulta. Acerca claro. de Fox Keller, fue un texto que con mi comisión no llegamos a dar. Yo tengo más o menos el resumen, lo leí un par de veces. Perdóname, que no te escuché o se cortó, no sé qué. Sí, decime. Perdón. Ahora ahí se ¿Qué escucha mejor. texto? ¿Qué texto es? El texto de Fox Keller. Sí. Nosotros en mi comisión no lo llegamos a dar y yo lo ojeé un par de veces, lo vi, lo leí, pero quería saber si había algún punto que era capaz más relevante que otro. Claramente, género, ciencia, lo masculino, lo femenino, la masculinidad, cómo es androcéntrico, pero si había algo aparte de eso a lo que prestarle atención que se me esté pasando porque no lo llegué a dar. Bueno, el texto de Fox Keller, que es, como ustedes habrán notado, podríamos decirlo así, complementario del texto de la primera unidad de Mafia, tiene, a ver, algunos puntos que podríamos destacar. El primero de ellos son los conceptos de género y ciencia, y estos conceptos como categorías que están construidas socialmente. ¿Qué quiere decir construidas socialmente? Quiere decir que no hay nada natural en eso, que son construcciones históricas que llegan a nuestro presente y que muchas veces se presentan como si las cosas fueran así, ¿no? Esto es un mecanismo muy... es un mecanismo, permítanme decirles, ideológico muy utilizado en diferentes ámbitos, en muy diferentes ámbitos. Presentar el presente como si fuera parte de una necesidad natural. Y lo que esta autora muestra, esto excede a esta autora incluso también, es cómo los conceptos de género y ciencia son construcciones sociales y por lo tanto son elementos que pueden modificarse porque han sido construidos y de la misma manera en que han sido construidos pueden modificarse, destruirse, crear otros, etc. Primer punto entonces ese de género y ciencia como categorías socialmente construidas. También es importante esa distinción que volvemos a encontrar, porque también la señala la autora que refería antes, Mafia, esta división también socialmente construida entre lo masculino y lo femenino. Y lo masculino puesto como eso que está relacionado con la razón y la objetividad, y lo femenino como esa instancia de género que está relacionado naturalmente con los sentimientos y con la subjetividad. Bueno, a ver, alguna otra cosa. Eso es lo más importante. También hay una referencia que nosotros hemos hecho en los teóricos, una referencia histórica que a mí me resulta importante que se pueda rescatar y que se refiere a la construcción de la ciencia en la modernidad y específicamente a un autor que no trabajamos, pero mencionamos sí en las clases teóricas, que es el filósofo inglés de los principios de la modernidad, Francis Bacon, que instaura o profetiza por primera vez esta relación nueva entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Esta relación que la autora Fox Keller señala como relación viril. Viril es una palabra que se refiere a lo masculino. Esta relación de virilidad entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Que termina siendo, como el propio Bacon lo señala, una relación de posesión, de dominio, de propiedad de la naturaleza. Bueno, esas cuestiones que pasó ahí.
Ahí estamos, no se me habían ido de la pantalla. Esas son las cuestiones más importantes del texto de Fox-Keller. Tenemos 3 o 4 cosas importantes en ese texto. Continuemos. ¿Querés preguntar algo más? Ni me acuerdo que me había preguntado, perdón. No, está bien, gracias. ¿Te sirvió eso, Julieta? Sí, me recibió. Bueno, gracias. Adelante, entonces. Veo ahí a Martina, Belén, Lucía, Sol y 4 más que no veo. Pero bueno, si quieren preguntar algo. ¿Lo estás grabando vos esto? Bueno. Sí, lo estoy grabando. Ah, bueno. ¿Qué lo van a poner dónde después? La idea es subirla al YouTube de Heralde. Bueno, un saludo para todos los que lo vean después. Boludo. Dale, continuemos. Pregunten lo que quieran, agarren los resúmenes, los apuntes, los textos, lo que sea, y pregunten lo que gusten. Que siempre está bueno preguntar, es un diálogo, ¿no? Que habitualmente es más difícil tener, salvo en los horarios de consulta, a los que generalmente va gente, pero bueno, en comparación con la totalidad de los que están cursando, va poca gente. Y está bueno, yo siempre lo digo eso, está bueno tomarse, aunque sea 20 minutos, media hora, ir a las clases de consulta, no digo de esta materia solamente, sino de todas las materias, ¿no? Porque ahí uno como que tiene un diálogo más directo con los profes y las profes, y bueno, como que, no sé, en los teóricos, especialmente de esta materia, que va bastante gente, se hace un poco más complejo tener un diálogo así personalizado. Entonces, estas clases, que se llaman de repaso, pero que son más de consulta, también son muy útiles. Pero están todo el año las clases de consulta, ¿no? En la materia de primer año, los mismos días que se cursa. Bueno, continuemos. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. Yo te quería preguntar por qué Popper rechaza la inducción. Bueno, el propio Popper lo explica no es la segunda parte del texto, pero después de explicar cuál es su criterio de falsación. Después de que Popper explica cuál es este criterio de demarcación, este criterio de demarcación que consiste en la falsación, en esa parte posterior del texto, ahí Popper indica por qué rechaza la inducción. Y los motivos para rechazar la inducción son 2. En primer lugar, retoma Popper el argumento de Hume. Hume es un filósofo empirista, es quizá el filósofo empirista más importante de la modernidad y en general el filósofo empirista más importante, por lo menos a mi modo de ver, de todos los tiempos. Pero bueno, Hume se había dado cuenta de la siguiente cuestión. Un empirista, ¿tenés en claro, Juliana, qué es el empirismo? Muy por arriba, sinceramente. Bueno, te lo explico a vos y a todas y todos los que estén aquí presentes. El empirismo es algo muy, por lo menos para definir algo muy simple. Es una creencia filosófica. ¿En qué? Una creencia en que todo conocimiento debe estar fundamentado en una experiencia. Si un conocimiento no está fundado, no está sostenido por una experiencia sensible, por una experiencia de los sentidos, entonces ese conocimiento es incierto, inválido, ilegítimo, lo que sea. Entonces el empirismo es esto, creencia en que el conocimiento
todo conocimiento debe estar fundado, sustentado, lo digo otra vez, en una experiencia. Bien, eso por un lado, eso es el empirismo. Entonces, si uno, vamos a un ejemplo práctico para explicar algo, no es complejo, pero es un poco largo de explicar, ¿no? Primer argumento de rechazo a la inducción, que había advertido ya el propio Hume, que es empirista, ¿no? El método inductivo, entonces, consiste en la generalización de leyes o enunciados, o lo que se llama más propiamente enunciados universales, del tipo todos los planetas se mueven en forma elíptica alrededor del Sol. Vamos a poner ese ejemplo tomado de la astronomía. Todos los planetas se mueven en forma elíptica, o sea, trazando un óvalo alrededor del Sol. Ese enunciado es un enunciado universal porque habla de todos los planetas y les atribuye un comportamiento determinado, moverse de forma elíptica alrededor del Sol. Ese enunciado, obtenido inductivamente, es el producto de enunciados de otro tipo, que son enunciados singulares. Enunciados singulares, por eso muy frecuentemente se dice que la inducción va de lo singular o de lo particular a lo general o de lo singular a lo universal. Es lo mismo. No es lo mismo, pero a los efectos de la explicación sí. De lo singular a lo general o de lo particular a lo universal. ¿Cómo se obtiene el enunciado universal? Todos los planetas se mueven en forma elíptica. Se obtiene observando numerosas veces, en diferentes condiciones, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Saturno, etc. Bien. Pero detengámonos, siguiendo a Hume, en el enunciado todos los planetas se mueven en forma elíptica, lo que en lógica de la ciencia se escribe todos los S son P, no importa. Le ponemos contenido concreto y seguimos con el mismo ejemplo. Todos los planetas se mueven en forma elíptica. Hume notó la siguiente idea, la siguiente contradicción. Cuando decimos todos los planetas se mueven en forma elíptica, ¿hemos tenido experiencia de todos los planetas? ¿Hemos tenido experiencia de todos los planetas siempre? La respuesta claramente es no. ¿Por qué? Porque no podemos observar de continuo todos los planetas permanentemente y fundamentalmente porque no conocemos la totalidad de los planetas ni sus movimientos. Entonces, es imposible observar la totalidad de los fenómenos todo el tiempo. Entonces, cuando decimos todos los planetas se mueven en forma elíptica, estamos haciendo afirmaciones que no están sustentadas en la experiencia. Hablamos de cosas de las que no hemos tenido experiencia. Otro ejemplo, que es el que di en clase este año. Todos los gatos tienen 4 patas. Observamos gatos aquí, en Rosario, en Córdoba, en toda la Argentina. Nos vamos por el mundo observando gatos, les contamos las patas. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en países muy fríos, países muy calurosos, países, etc. Diversas, muchísimas observaciones. Y decimos, después de numerosas observaciones, de esas muy numerosas observaciones, decimos todos los gatos tienen 4 patas. Pero, efectivamente, ¿hemos visto todos los gatos? La respuesta claramente es no. Entonces, ese todos está haciendo alusión a casos de los que no hemos tenido experiencia. Bueno, ese es el argumento de Hume. Estamos con ese enunciado universal, todos los S son P, gatos o planetas o lo que sea, estamos haciendo referencia a casos de los cuales no hemos tenido experiencia y por lo tanto estamos transgrediendo nuestro empirismo. Ese es el primer argumento. Es un poco largo para explicar lo que se entienda algo. Y segundo argumento, los
inductivistas, es decir, los que sostienen que la inducción es el método apropiado para la producción de conocimiento científico, señalan que la ciencia empieza con observaciones y experiencias. Y Popper, y este ya es un argumento propio de Popper, no de Hume, Popper señala que la ciencia no comienza con experiencias y con observaciones, porque hay algo anterior a las observaciones y a las experiencias. ¿Qué es lo que hay antes de las observaciones? Repito la idea. Los inductivistas dicen, miren, el método científico empieza con observaciones. Popper dice, no, porque hay algo que antecede a las observaciones. ¿Y qué es ese algo? Ese algo son conocimientos previos. Conocimientos previos que posibilitan o imposibilitan realizar tal o cual observación. Siempre hay conocimientos que determinan lo que es posible o no observar. Si uno no conoce nada, no puede observar nada. Si uno viviera en una cultura en la que por algún motivo se desconociera un objeto cualquiera, por ejemplo, las escaleras, ¿no? Una cultura que desconoce, insisto, por el motivo que sea, ese objeto que se llama escalera. ¿Podría, al estar en presencia de una, observar una escalera? No, claramente no. Vería un objeto cuyo sentido le costaría descifrar, cuya utilidad desconocería y seguramente cuyo nombre tampoco sabría, ¿no? Entonces, siempre que hay una observación, hay un conocimiento previo que permite esa observación. Entonces, la ciencia no empieza con observaciones, sino que empieza con otra cosa. ¿Con qué empieza la ciencia? ¿Con qué empieza la actividad, el método científico? Con problemas, no con observaciones. Problemas, y ahí viene el esquema muy conocido, problemas, soluciones tentativas, que son hipótesis. Puesta a prueba de las hipótesis, esa doble E, ensayo y error, y nuevos problemas. Por eso Popper rechaza legítimamente la inducción, por esos dos motivos. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, a lo mejor es mucha información comprimida, pero bueno, volvé, como les dije a tus compañeras, volvé al texto. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Tenemos unos minutos más. Vamos, anímense. No importa lo que pregunten lo que quieran, sin temor. No estamos acá para juzgar a nadie, ni para evaluar a nadie, nada. Nada de eso. Bueno. Vamos, que después el que lo vea esto se va a aburrir si no hay contenido. si alguien lo ve. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas terminamos, porque para eso estamos, para responder preguntas como las que han formulado hasta ahora.
Yo por ahora no tengo más, profe. Bueno, muy bien. Hay sinceridad como corresponde. Muy bien, bueno. Si no tenemos otras inquietudes, entonces terminamos. Llevamos unos 45 minutos. ¿Y alguien quiere preguntar algo? Última chance. Ahí estamos, bueno. 15 minutos, sí, llevamos 45 minutos, perfecto. Bueno, nos despedimos entonces y nos vemos 8:30 para quienes vayan a rendir el viernes próximo. Perfecto. Bueno, Genial. hasta luego. Bueno, Chao. chao, profe. Gracias. Chau. Chao, gracias.